Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BitCorner Podcast. Este es un episodio bonus, si quieres verlo así, un episodio especial, no entra dentro de la programación habitual. De hecho, no lo estoy sacando, como verás, en horario habitual. Em, entonces, bueno, pero es un tema que creo que se debe tratar bastante bien. Es un tema que creo que habíamos dejado un poco de lado, honestamente, y que es el tema de autocustodia. Entonces, me parece bastante importante tener un episodio educativo sobre ello, sobre todo después de lo acontecido esta semana, que ha sido la demanda, bueno, la semana pasada, em, que ha sido la demanda contra Coinbase y Binance por parte de la SEC en Estados Unidos. Entonces, bueno, quería que habláramos un poco sobre este tema. Honestamente, quería desconectar un poco el mundo Bitcoin porque también tengo otros proyectos bueno, quizás no lo saben, pero antes de comenzar todo este proyecto, yo también creo artículos de cultura digital en Medium, desde una perspectiva de ingeniero. Al final es mi carrera. Y bueno, quería dedicar esta semana a la Worldwide Developer Conference de Apple. Y bueno, entonces no pude desconectar del todo, tuve que estar entre ambos mundos. Eh, pero bueno, si quieres, si de por casualidad eres ingeniero, developer o diseñador y te interesa conocer sobre los Apple Vision Pro, he hecho un par de artículos sobre, por ejemplo, cómo diseñar a partir de la Vision Pro, así que creo que tienes una perspectiva totalmente fresca, nueva, no únicamente de lo que tienes en los medios, sino que, bueno, son a partir de los talleres que están dando Apple mismo, la empresa en sí, hacia los desarrolladores. Así que te invito a echarle un vistazo, están publicados en Twitter por si quieres verlo. Eh, bueno, y en nada, con enlace hacia Medium. Entonces, volviendo al punto, es de que ha pasado esto que ha sido bastante importante, así que creo que hay que tratar la noticia con la importancia que merece. Así que nada, mientras todo esto ocurría en la semana, contacté con unos chicos que me acompañarán en el episodio de hoy. Así que muchísimas gracias a Marcus y a Wade porque dispusieron de su tiempo. No fue planeado, normalmente estos episodios me gusta planearlo con bastante antelación, así que les agradezco muchísimo que hicieran el tiempo para poder compartir, hablar sobre autocustodia, sobre todo lo ocurrido aquí. Inclusive hemos tratado otros temas que sé que les van a gustar. Todo lo que se trate aquí, de nuevo, es pura opinión, es pura educación. Yo estoy aprendiendo al mismo tiempo que están aprendiendo todos ustedes. Nada más es una charla entre amigos hablando sobre todo lo acontecido esta semana. Así que creo que es bastante importante generar debate y a la vez compartir opinión, conocimientos y sobre todo si se tiene un poco de conocimientos respecto a autocustodia. En cuanto a Bitcoin, creo que es importante compartirlo. Es un tema que creo que no habíamos tratado a profundidad. Así que bueno, este episodio tratará de ello. Y nada más, de nuevo, no entra dentro del horario habitual, pero creo que es bastante importante tener y charlar un tema como este. Y así que de nuevo, muchísimas gracias. Espero les guste. Así que nada, también retomamos los episodios de cada semana. Y nada, espero que lo disfruten. Y bueno, hora del show. Sí, sí. Bueno, mira, si quieres te hacemos la breve presentación. Tanto Wave como yo somos organizadores de la comunidad en sí, no solo del Meetup, sino de toda la comunidad de aquí de Bitcoin Barcelona. Y nada, nos unimos al final porque éramos unos cuantos frikis con las mismas ideas y con ganas de hacer cosas juntos y a partir de ahí pues ha ido surgiendo todo. Y bueno, ya a partir de ahí llegamos hasta el Pizza Day donde te conocimos a ti y aquí estamos. Sí, Genial. de hecho esto pasó hace aproximadamente un año, o sea que es bastante reciente. Ujú. Sí. Pero bueno, o sea, fue Marcus, tanto, bueno, unos cuantos más de la comunidad, nos juntamos al principio, creamos el grupo y dijimos, oye, esto, bueno, pues puede tener más notoriedad, ¿no? O hay gente que igual pues no conoce una comunidad aquí solo de Bitcoin de Barcelona y vale la pena que nosotros unamos fuerzas y podamos pues ofrecer, ¿no? Tanto meetups recurrentes o charlas y demás para que la gente pues incluso gente que no conozca de Bitcoin, pues que venga
a un sitio de confianza y que, bueno, un poco a informarse sobre esto y pues compartir ideas y aprender todos juntos. Al final va bastante relacionado con lo que vamos a hablar hoy, porque sí que nos dimos cuenta que había muchísima gente metida en cripto, trading, movidas, bueno, de estas que todo el mundo ya conoce, y nosotros Sí. decidimos pues hacer un poco todo lo opuesto, sino enfocarnos más a realmente cómo custodiar tu dinero, cómo guardarlo, cómo gastarlo y cómo usarlo de una buena forma, que es lo que nos permite Bitcoin. Claro, absoluto. No, me parece súper bien. Yo creo que la educación es sumamente importante. Bueno, de hecho, eso fue uno de los objetivos por los cuales comencé el podcast aquí. Y bueno, representando un poco a mi país, ¿no? Así que buenísimo. No conocía el grupo, pero bueno, si tienen un año, qué bien que lo conocí un año después, si no, 3 años después o 5. Bueno, de hecho, el grupo tiene mucha historia. Nosotros lo Ujú. retomamos porque durante la pandemia bueno, Ah, claro, sí, paró bueno, es normal. y yo justo, bueno, había empezado a ir a diferentes meetups de España y de Europa y dije, hostia, no puede ser que en Barcelona no haya nada. Y retomé lo que había antes, contactamos con la comunidad anterior y a partir de ahí también como unimos fuerzas con los que estaban organizando antes, que habían parado y ahora nos están ayudando. Así que Ah, eso sí, es sí, verdad. no, Hubo un chico que me dijo eso, que eran dos grupos, ¿no? Y se unieron. sí, sí, bueno, de Ah, hecho es como el mismo, lo que pasa ujú. que Sí. ellos estuvieron desde 2012-13 hasta Ah, wow. 2020 y después pararon. Y nosotros retomamos en 21, 22, ¿no? 22. Sí, 22. Ujú. O sea, wow, está buenísimo. Bueno, está bien. Y nada, bueno, yo creo que quizás es importante para la audiencia que sepan cuáles han sido las demandas. No sé si lo saben en detalle, pero si pudieran como explicar exactamente cuál es la demanda que ha hecho la SEC en Estados Unidos y tanto a Binance como a Coinbase. Creo que es más o menos similar, ¿no? Sí, no sé si te atreves tú, Wave, a entrar en temas Ahora, legales. estaba buscando las noticias porque literalmente, o sea, Mm. o sea, he oído que ha pasado, pero realmente no Bueno, me he puesto O sea, por todo lo que hemos estado hablando, tanto en la comunidad como bueno, en Twitter, todo lo que se está moviendo, lo que se ha hecho una demanda a las empresas, tanto Coinbase como Binance, para ofrecer productos de inversión no regulados. Lo que lleva diciendo los bitcoins de hace mucho tiempo y ahora incluso hay alguno que tira hate porque ha pasado esto, nadie está contento porque el gobierno se meta en estos asuntos, sino los bitcoiners están diciendo I told you, exactamente, sí, es verdad. Sí, no, bueno, básicamente. pero al final eso es un tema de opinión, ¿no? Porque obviamente las noticias que nos sacan, bueno, corresponde a la prensa y tal, y sobre todo los estamentos legales, bueno, eso representa cada empresa que saca sus noticias, ¿no? Así que nada más esto Sí. es pura opinión como cualquier otra persona que está hablando por la calle sobre un tema que bueno, que ha acontecido. A nivel legal, ni Wave ni yo estamos especializados, Ujú. pero sí que Ni yo. dentro del grupo tenemos gente de lo más potente en toda España a nivel legal y con Ujú, ellos hemos tenido, bueno, alguna conversación donde ha llegado a explicar bien cómo ha ido toda la demanda. ujú. Y nada, Wave, no sé si has encontrado más Sí, información. no, simplemente, o sea, decir esto, ¿no? Que también han deslistado varias criptodivisas de esos exchanges. O sea, significa que, o sea, tú estabas registrado en Binance o tenías este activo, ya no lo puedes comprar, entiendo. Entonces, bueno, es algo que pasó, por ejemplo, con Monero de hace bastante tiempo, que Ujú, pues monedas que son así como más pro privacidad, no las puedes comprar directamente del exchange porque el exchange no puede seguir un rastro de lo que es lo que pasa después de su salida del mismo, ¿no? Entonces, esto al final, pues como bien habéis comentado, ¿no? Al final los reguladores lo que pretenden es tener esto, o sea, tener control sobre los activos que tiene la gente y una vez esto se escapa de sus manos, pues intentan,
¿no? Intentan regularlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, bueno, más adelante, si queréis, comento algo sobre la SEC, un poco la historia de la SEC o varias cagadas que han tenido a lo largo de ese tiempo, que no son pocas, pero sí, sí. Sí, 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 honestamente. ¿Y creen que esto puede repercutir de alguna forma aquí en Europa siguiendo el mismo camino en temas de, no sé, la Unión Europea poner demandas a este tipo de changes o algo así? Sí, ¿no? Puede Sí, al ser. final yo creo que Europa está muy ligada también a lo que hace Estados Unidos, ¿no? Al final es lo mismo que pasa con la Reserva Federal en Estados Unidos, pues sube la tasa de interés y el Banco Central Europeo pues hace exactamente lo mismo. Entonces, en tema regulación, pues supongo que actuarán de la misma forma. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez no sé, para la audiencia quizás le podrían explicar así muy fácilmente para personas que quizás ni siquiera han entrado en este mundo, sino que quizás hayan oído hablar sobre esto, explicar básicamente qué es un exchange, así, sin tocar ninguno, simplemente qué es lo que hace Sí. y, y, y bueno, y quizás cuál es la diferencia de, no sé, de, por ejemplo, eh, tener Bitcoin a través de peer-to-peer, ¿no? Que sería de persona a persona. Ahí voy a entrar yo porque es un tema que sí que me pertenece bastante Dale. y estoy muy relacionado con ello básicamente porque yo estoy trabajando con una exchange, Ujú, pero esta exchange es peer-to-peer. Entonces es muy ujú, importante saber diferenciar entre lo que es cuando tú le estás comprando a una entidad, como sería Coinbase o Binance, le estás ujú, comprando a ellos y realmente tú no estás comprando Bitcoin. Tú estás comprando una promesa de Bitcoin, que en el momento en que tú quieras salir de su exchange y tú quieras ir a tu autocustodia, tienes que redimir esta promesa y ellos te van a dar el Bitcoin o no. Entonces tú ahí no tienes nada claro si realmente vas a poder tener tu Bitcoin cuando tú lo quieras, porque si pasa algo como lo que ha pasado ahora con la SEC, por suerte Bitcoin es un activo que si tú lo tratas bien es un activo inconfiscable, pero en estos casos, si imagínate que llega a pasar algo como FTX incluso, ujú, por mucho Bitcoin que tú tengas ahí en la exchange, estás fuera. Tu Bitcoin no es tuyo, es suyo. Tú tienes una promesa que ellos no pueden cumplir. Entonces, eso es un gran problema que hay a día de hoy, que prácticamente todo el mundo que entra hacia Bitcoin y muchos de ellos entran a través de cripto, lo que hacen es comprar en exchanges centralizadas y que lo único que te piden es una verificación de tu identidad, que eso aún es... Claro, yo trabajando en un exchange peer-to-peer siempre tengo la misma queja de, hostia, pues que el peer-to-peer es más caro. No, el peer-to-peer es el precio real. Lo que pasa es que cuando tú estás dando tus datos a una empresa, te están dando un descuento para poder adquirir cripto o Bitcoin en su empresa. Y aparte no estás adquiriendo. Entonces, esa es la principal diferencia entre lo que sería un exchange peer-to-peer y un exchange donde tú estás comprando a la entidad. En un exchange peer-to-peer, como en mi caso yo estoy trabajando en Pitch Bitcoin, pero y claro, obviamente pues recomiendo muchísimo a toda la gente que esté empezando, sobre todo en el mundillo. De hecho, es un poco una primicia, pero en breves vamos a lanzar en Latinoamérica, ah, cool. contando El Salvador, varios otros países. Pero también recomiendo muchísimo a la gente que ya no se quede solo con Pitch, sino también Robosats, Hodel Hodel, Bisq y bueno, están ahora había el peer-to-peer bot que a día de hoy no acaba de funcionar, pero el mismo desarrollador ya está trabajando en otro proyecto sobre Noster, así que hay varias opciones, no muchas, pero hay varias y cada uno pues puede elegir por la que le vaya mejor y en este tipo de exchange lo que tú estás haciendo es comprarle a otra persona. Y la gran mayoría de ellas te ofrecen, por no decir todas, si no está, yo diría que son todas, te ofrecen la posibilidad, e incluso prácticamente es lo único que puede hacer, mandarte el Bitcoin que compras a autocustodia. De esta Ujú, forma, la exchange lo único que hace es de intermediario, pero nunca tiene custodia sobre tus fondos. ujú, Así los usuarios, cuando compran, realmente están adquiriendo Bitcoin y lo están guardando en sus billeteras y nadie los puede confiscar. Aunque, por ejemplo, en el caso de Pitch, que estamos registrados en Suiza, nos venga el gobierno suizo y diga, oye, dame todos los fondos que tengas de tus clientes. No tenemos ningún fondo de clientes, los tienen los clientes. Entonces, esa es una forma también de proteger a la empresa frente a este tipo de regulaciones
que los reguladores no suelen entender cómo funciona. Vale, perfecto. Y una cosa, bueno, si es peer-to-peer, ¿eso significa que también dan una wallet o da igual, puedes poner cualquier tipo de wallet o cómo funciona? Sí, en nuestro caso damos las dos opciones. Tenemos un wallet no custodial o self-custodial, depende de cada uno lo llama de la forma que prefiera, Ujú. que básicamente significa que tú tienes tus palabras y Pitch no tiene control sobre esos fondos. Entonces tú puedes coger esas palabras de Pitch en el wallet de Pitch y usarlas con otro wallet, como podría ser Sparrow o Electrum. Pero también damos la opción de que si tú no quieres usar el wallet de Pitch porque tú ya tienes tu propio hardware wallet o tú ya tienes tu wallet montado de otra forma, puedes usar tu propio wallet y simplemente pones la dirección de tu wallet y recibes los fondos directamente ahí. No pasas Ok. ni por el wallet de Pitch. Vale, vale. Y ok, también las personas que han escuchado quizás en este podcast o han empezado a escuchar dos diferencias. Una que son bueno, las carteras que están en tu teléfono, pero también que hay dispositivos que son los cold wallets o bueno, carteras que no están conectadas a internet ni nada, que es para autocustodia. No sé si pueden explicar también así brevemente como cuál es la diferencia entre ambos y cuál es la ventaja de tenerlo físicamente en tu dispositivo. No en el teléfono, sino que... ¿Quieres darle tu Wave? Sí, o sea, para mí la principal diferencia es simplemente almacenar o crearte la semilla sin estar conectado a Internet, que al final cuando tú estás conectado a Internet, pues estás o puedes estar expuesto a un posible ataque o de alguna forma que, bueno, que básicamente la idea principal es esta, ¿no? De que lo tengas que hacer sin necesidad de Internet. Entonces, a nivel de custodia, al final, o sea, es lo mismo, te creas la semilla y tienes custodia tanto en el teléfono como en un hardware wallet, pero la principal diferencia es cómo te has generado esta semilla y cómo la estás almacenando, ¿no? Porque en Bitcoin o en seguridad en general no hay como algo que sea 100% seguro. Siempre hay algo pues que puede pasar, que puede haber algún error en el cual pues, se ha visto pues, que a gente le han hackeado wallets y demás, ¿no? Entonces, pues cuanto más prevengas este tipo de ataques, pues más seguro lo tendrás, ¿no? Entonces, es como, yo creo que es mucho en función de cuál es tu conocimiento que tengas, ¿no? Porque, o sea, si tú tienes un setup de semillas como muy complicado, igual tú no tienes el conocimiento suficiente, por muy seguro que sea, tú no tienes el conocimiento suficiente como para saber gestionarlo y demás, y esto puede llevar a una pérdida de fondos. Entonces, al final, yo creo que tiene que estar muy bien alineado cuáles son tus conocimientos sobre cómo almacenar la semilla con seguridad y además eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta sería como la principal diferencia. No sé si me he Sí, sí. dejado algo mal. No, yo creo que el principal problema es ese. En el momento en que tú estás generando semillas conectado a Internet o que almacenas semillas en un dispositivo conectado a Internet, siempre tienes el riesgo de ser hackeado, tanto por un error que no tienes previsto como por un error tuyo humano, porque al final lo que suele pasar son errores humanos y a partir de ahí, pues si tú tienes un posible vector de ataque donde te puedan llegar a robar estas semillas, pues te puede pasar. Si lo haces de un dispositivo, como vendría a ser un hardware wallet, incluso un seed signer, como ha dicho Wave, dependiendo de tu nivel, pues puedes empezar con algo que sí que sea como, por ejemplo, el móvil y tener una hot wallet, como podría ser Blue Wallet, Stack Wallet, hay millones de opciones. Y ahí tienes tus palabras y empiezas en el mundillo de la autocustodia hasta que realmente llegues a un punto donde dices, hostia, es que ya no estoy tan cómodo teniendo todos mis fondos o todos mis ahorros en un sitio que está siempre conectado a Internet. Entonces ahí puedes hacer un level up o aprendes un poco más sobre cómo funciona todo el tema de hardware wallets e incluso setups multisig y puedes llegar a tener pues todos tus fondos en autocustodia cada vez más seguros. No significa que el primero no sea seguro, sino que los otros lo son aún más. Ok.
Sí, sí. Y tengo otra pregunta. Bueno, esto es más que todo. Primero tengo que decir que en este tema me tengo que mantener neutro porque Blockstream es partner del show, entonces no puedo hablar de ninguno, así que nada más yo estoy neutral en este tema. Pero también quiero hablar de una cosa que creo que es importante por el tema educacional, porque yo creo que no se ha hablado mucho, al menos en tema de habla hispana, y es una cosa que pasó creo que cuando fue la conferencia de Miami con Ledger. Hubo mucha polémica sobre una actualización que hubo de Ledger, ¿no? Ah, de nuevo, no es atacar a la empresa, es simplemente educacional y que la gente sepa exactamente lo que pasó. Este, no sé si pueden explicar así, a grosso modo, cuál es el problema y este, porque, bueno, también Peter McCormack invitó inclusive a Pascal, ah, que es el CEO de Ledger, y también invitó a NBK, que es el, el CEO ¿cómo se llama? CoinKite. Ajá, exactamente. Y bueno, lo discutieron, ¿no? Entonces yo creo que es bastante importante este tema educacional, sobre todo que estamos hablando bueno, de carteras autocustodiales. ¿Pueden explicar así a grosso modo el problema? Sí. O sea, el principal problema que generó Ledger hacia esto, o sea, que hubo bastante revuelo, es que Ujú. ofrecían como un plan de que les dabas, no sé si tu llave privada, estoy seguro, ¿puede ser? Bueno, usaban O parte de ella, ¿no? otro esquema. Usaban otro esquema, sí, que no era toda tu Vale. llave, sino que tú le dabas una parte, pero sí. Sin Que entrar en detalles, básicamente. te custodiaban los fondos y tú pagabas una mensualidad como si fuera, pues bueno, o sea, no tiene mucho sentido, o sea, porque Bitcoin no está alineado a eso. Sí, era un servicio, según ellos, para proteger a que sus usuarios no perdieran el acceso a sus criptodivisas. Fondos. Que bueno, ahí ya es una cosa donde Ledger pues tiene un mercado que no es el mismo que tendría tanto Blockstream con Jade como CoinKite con Coldcard, Passport, varios hardware wallets que son Bitcoin only. Ledger ya se enfoca a custodiar todas las criptomonedas, bueno, todas no, pero muchas, incluso NFTs y bueno, todo este ecosistema, donde ya hay mucho producto Bitcoin only que no quiere entrar porque simplemente se centra en hacer una cosa y hacerla bien, que es custodiar tu Bitcoin. Entonces, Ledger ya ha tenido alguna repercusión con eso, aunque bueno, yo también vi el podcast del CEO de Ledger, un podcast donde él explicó todo el tema. Lo recomiendo mucho por la gente que le interese todo lo que pasó, porque hay una explicación muy profesional por parte del CEO y también preguntas muy buenas por parte de un CEO de otro hardware wallet, de Coldcard en este caso. Así que básicamente nada, ellos ofrecieron este producto y hubo mucha queja, mucho revuelo por la parte de la comunidad de Bitcoin, porque básicamente tú estás cediendo lo único que te proporciona Bitcoin, que es una capacidad de tú custodiar tus fondos. Y realmente no es una cosa tan difícil. Al final, una persona puede aprender cómo custodiar 12 palabras, 24 palabras de una forma relativamente fácil, segura y donde no se van a perder por arte de magia. Entonces, bueno, ellos propusieron este servicio donde el usuario pagaba para tener la seguridad de que nunca perdería sus fondos. Pero, bueno, dentro del mundillo Bitcoin lo que se está proponiendo es realmente lo que se debería hacer es más educación y mejor para que la gente entienda realmente cómo custodiar sus fondos, que no ofrecer productos para que sea todo más fácil, pero al final estás saliendo para lo que Bitcoin fue inventado, que es para prevenir que te lleguen a quitar tus fondos cuando tú no quieres. Ok, ok. Sí, de hecho estoy pensando que voy a dejar perdón, que voy a dejar el enlace de ese episodio aquí. Que conste, Peter McCormack no sponsorea esto, simplemente es por educación, pero está buenísimo. Y si, bueno, si dominas el inglés, creo que ese episodio te va a dar un poco más de contexto sobre realmente todo lo que pasó. Y como tú dices, Marcus, o sea, fue excelente esa entrevista y dieron muchísima información al respecto. ¿Ibas a Yo decir algo, güey? creo que
Sí, digo que tengo entendido que Ledger suspendió o al menos pausó o sea, este tipo de servicios debido a que la gente o la comunidad se quejó bastante sobre ello. Esto es así, ¿verdad? Vale, o Sí. sea o sea, realmente no, o sea, aunque quieras ahora mismo no puedes. Simplemente el hecho de anunciarlo, yo creo que ya te dice mucho, ¿no? De hecho, como comentabais en la entrevista, a mí me dio la sensación de que este chico que mencionabais, el CEO de Ledger, no, o sea, es como que acaba diciendo, oye, pues si tú quieres custodia, usa Coldcard. Y es como, tío, o sea, tú eres un fundador de un hardware wallet, o sea, ¿cómo puedes decir que utilicen otro servicio que no es el tuyo, ¿no? Entonces, y yo creo que Sí, lo que mencionaba Marcus también es el tema de lo de almacenar las semillas, es algo pues relativamente fácil para todo el mundo, ¿no? O fácilmente, o sea, lo puedes educar fácilmente para que la gente sea así, ¿no? Y que entiendan las razones sobre todo. Pero yo creo que, sobre todo Ledger, que no es el mercado de Bitcoin only, hay mucha gente con otras divisas que tiene pues muchísimas llaves. Entonces, pues de ahí yo supongo que la facilidad de que tiene Ledger, ¿no? De que las puedas almacenar todas ahí y que además ellos también las almacenen y demás. Así que... Sí, Oh, en de hecho, realidad, perdón, sí, es sí. que creo que leí un hilo Ujú. y de ya sé Twitter por en el que dónde vas. se me acaba de acudir, no me acordaba. Tengo entendido de que era, corrígeme aquí, igual el CEO de Ledger también, creo que respondió, no, Pascal. la cuenta de Twitter de Ledger Support Ujú. respondió a un mensaje de un chico en el que decía que pues, si el gobierno con este programa puede llegar a tener acceso a estos fondos en el caso de que se requieran. Y efectivamente, o sea, al final, como decíamos antes, no deja de ser una empresa. Si los reguladores piden información sobre los usuarios, están obligados a cederla. Sí, de hecho, el tweet creo que iba en una línea donde ellos decían, pero si pasara esto, ¿podríais llegar a tener el Sí, acceso a las llaves privadas de la gente? Y ellos decían, de hecho, siempre hemos podido. Que ahí es donde también hubo muchísima, bueno, ya todo el tema explotó porque dentro de todo el ecosistema Bitcoin, lo que también, antes que contaba que hay diferentes niveles de donde tú tienes que ir aprendiendo, uno de ellos también es usar productos que son open source y Ujú. Ledger no lo es. Entonces, los usuarios no saben realmente qué está pasando dentro de Ledger y no saben si hay una comunicación con la empresa de Ledger donde se están liqueando o se están enviando datos a la empresa directamente o es, pues, realmente pues, hace el trabajo que hace de forma correcta. Como decía el CEO de Ledger en la entrevista con Peter, si ellos hicieran algún acto malicioso, su negocio se va a la mierda. Pero no lo sabemos. Entonces, eso es una de las cosas que el open source te proporciona, que es una seguridad de tu poder entender qué está haciendo cada producto. A partir de ahí, hay incluso ya otro nivel que es donde, por mucho que tengas open source, tú puedes estar sujeto o puedes llegar a sufrir un ataque en la cadena de logística de este hardware wallet en el momento en que tú lo compres, por ejemplo. Tú puedes Ujú. comprar un hardware wallet open source, incluso como Jade de Blockstream, y que en el momento en que te llegue haya sufrido un ataque, alguien le haya cambiado las llaves privadas y tú no puedas, tú realmente pues al final no sepas qué está pasando y te roben todos tus fondos. Eso ya sería un nivel donde debes tener una cantidad de fondos considerable para considerar que eso te puede llegar a pasar. Y hay un punto donde incluso estos mismos fabricantes de hardware wallets te dan la opción, creo que en el caso de Jade existe esta opción de fabricártelo tú mismo con piezas para estar seguro de que no has sufrido o no seguro al 100%, casi no hay nada seguro al 100% en esta vida, Ujú. pero con una seguridad mucho mayor de que no has sufrido un supply chain attack y tú puedes montarte con diferentes piezas de diferentes dispositivos, este mismo hardware wall, generar tus semillas offline y tener un setup mucho más seguro.
Pero bueno, como ya hemos dicho, pues hay diferentes puntos y todo depende también de la cantidad de fondos que estés almacenando. Ya, ok, ok. Sí, no, ves, es que yo sabía que era importante tocar este punto porque al final es que hay debate y no sé, pues si para mí una señal fue de que si tuvieron que hacer ese episodio mientras estaban en la conferencia de Miami, dije, ok, algo pasaba, ¿no? Entonces, Ah, es importante. ah, sí, y al final, bueno, o sea, igual MBK lo dijo, no, o sea, no es un ataque, simplemente queremos saber qué pasó y me gustó cómo lo moderaron inclusivamente porque dio bastante información. Al final, como tú decías, ¿no, güey? De que, o Marcos, no me acuerdo, que dijeron de que si venía un gobierno y preguntaba, oye, mira, el dinero de esta persona, necesito su clave. Pues se lo dieron, ¿no? Así sin más. Entonces, no es lo mismo que autocustodiarlo. Sí, yo también he entendido también que dijeron que era como, no era precisamente la clave lo que almacenaban, entendí yo, sino que era como la parte criptográfica y esto lo dividían en tres partes. Entonces, pero que con nada más dos terceras partes, porque creo que, si no Sí, me equivoco, era que una parte se la podías dar a alguien de confianza, la otra parte la tenían ellos, la otra parte la tenías tú. Entonces, con dos terceras partes tú puedes recuperar, ¿no? El un tercio que te falta para ya obtener tu nueva clave privada, pero claro, puedes pedir eso al sí, gobierno y el gobierno puede pedírtelo y te jodiste. sí, era con otro esquema que se llama shards, que tú no estás cediendo tu llave directamente a ellos, pero Ujú. pueden llegar a tener acceso a tus fondos, por lo que al final no importa. Ya, ya, sí, bueno, sí, solo es un camino más largo. Sí, Wave, ¿has exacto. encontrado algo de lo de lo de Binance Coinbase? Dijiste que más adelante ibas a hablar de un poco de ello. No sé si ya quieres hablar de ello. Estás muteado. Perdón. No, no he encontrado nada. Lo que sí que me parece interesante es comentar también de que sí que se puede, o sea, sí que se pueden regular a todas estas empresas que provienen liquidez o todos esos exchanges y demás, pero Bitcoin no se puede regular en ningún país Ujú. porque, o sea, puede haber una legislación en cualquier país, pero siempre habrá un país en el mundo donde no haya tanto control o que haya un tipo de legislación que sea más permisiva, ¿no? De hecho, si nosotros entendemos Bitcoin como criptografía, en Estados Unidos, en la primera enmienda se menciona como que la criptografía es palabra, con lo cual esto no se puede censurar. Entonces, yo creo que es importante también que la gente entienda que, o sea, lo importante que es no pisar este tipo de exchange y custodiar tu Bitcoin porque puedes ir a cualquier parte del mundo que no será censurado, ¿no? Precisamente por lo que decía esto de la criptografía. Sí, Vale, y vale. encima es fácil, realmente es una cosa fácil que todo el mundo puede aprender en muy pocos días y es que te proporciona una seguridad a nivel personal muchísimo más alta. El gran problema que tiene Bitcoin es que la gran mayoría de empresas que han hecho mucho dinero dentro del mundillo no ha sido con Bitcoin, sino ha sido con todo relacionado con shitcoin y ellos tienen equipo de marketing, por lo que Ujú. llegan a toda la gente que no sabe del mundillo, le llegan muchísimo antes estas empresas que una empresa que sea Bitcoin only, porque o incluso ya ni empresa, educación Bitcoin. La educación Bitcoin le cuesta mucho más penetrar en el mercado porque es una educación mucho más real y que no te promete nada. Entonces es más difícil llegar a la gente de esta forma, pero una vez llegas a ellos, es curioso como prácticamente todo el mundo que ha entrado en Bitcoin después no vuelve hacia atrás, porque Ujú. entiende que eso es lo único que le proporciona seguridad y lo otro, pues hay gente que va a seguir invirtiendo en shitcoin, pero entienden que es una forma de invertir y que tiene riesgos, mientras que Bitcoin es una forma de ahorrar. Exactamente. Sí, sí. Estoy, estoy bastante curioso sobre cómo llegaron, cómo tuvieron el momento ajá. Esto me gusta preguntarlo porque todo el mundo tiene como una historia y es sumamente diferente. Si pueden compartir cómo fueron Orange peleados y si recuerdan su momento ajá de Bitcoin. Mark fue mi primer Orange Pill para mí. ¿En serio? No, pero de verdad, no, pero, ¿Sí? o sea,
Bueno, antes de esto, pero quiero decir que el hecho de conocer a una comunidad aquí en Barcelona, aprendes mucho uno de los otros, entonces esto al final lo que hace es que, pues bueno, que comúnmente, ¿no? Lleguemos a compartir información y realmente que se llegue a, bueno, pues que tengas muchísimo más conocimiento con el que llegaste, ¿no? Yo, para mí, el Orange Pill, ¿no? Que se llama, para mí, yo fue el libro de Saifedean, yo creo que esto, pues muchos de nosotros lo compartimos, fue la primera, aunque realmente el Orange Pill viene antes, que es como ser desobediente en general, ¿no? Entonces esto al final es una característica mucho más personal, ¿no? Pero a nivel de entender Bitcoin y cómo funciona a nivel, no a nivel práctico realmente, pero como plantearte cuáles son los problemas del dinero y plantear una posible solución. Yo creo que Saifedean hizo mucho trabajo en el patrón Bitcoin y lo explica de una forma muy fácil de entender, además, que eso es algo que se agradece y que es un libro para todo el mundo. O sea, siempre que me preguntan lo recomiendo porque te explica la historia del dinero y solo al final te habla de Bitcoin. Incluso no habla en su libro de todo esto. Entonces esto para mí yo creo que fue un antes y un después, ¿no? De ahí sí que empecé pues bueno, a informarte muchísimo más sobre ello y esto fue lo que te hace cambiar el chip, ¿no? Mm. Marcos, Sí, sí. ¿quieres compartir? Sí, bueno, más o menos todo yo creo que al final va por la misma línea. Me ha gustado mucho como lo ha dicho Wade, de que creo que sí que hay mucha gente que llega a este mundillo porque se da cuenta que algo no funciona en el mundo y no acaba de entender qué y de alguna forma acaba llegando ahí. Yo en mi caso, pues yo he estudiado tecnología y en su momento, pues como muchísima gente, entré a invertir en criptomonedas porque decía, bueno, esto es dinero gratuito. Y luego, bueno, vas entendiendo, te vas dando cuenta de que algunas desaparecen, que porque una hace una cosa, la otra otra, y todo es muy raro hasta que acabas viendo, te parece todo muy raro, como por qué hay gente que se queda con Bitcoin, si hay monedas que hacen millones de cosas mágicas que te van a hacer rico pasado mañana. Y es una sensación muy rara cuando realmente, en mi caso también el patrón Bitcoin influyó muchísimo, pero también otros artículos como podrían ser artículos de Gigi Ujú. o Robert Dildoff, en concreto el del número cero y Bitcoin y Masters and Slaves of Money. Para mí son dos de los mejores artículos que existen que explican lo revolucionario que es Bitcoin, pero sí que esos los leí después del patrón Bitcoin porque ahí también es una cosa muy importante entender cómo funciona el dinero y de repente te das cuenta de que muchas de las cosas que tú ya veías que no funcionaban en el mundo están relacionadas con eso. Y después ves que Bitcoin puede ser una posible o una pequeña parte de lo que puede ayudar en ese problema y a partir de ahí empiezas a entender y a estudiar sobre cómo funciona Bitcoin y a la que realmente entiendes cómo está hecho por dentro, te das cuenta cada vez más de lo maravilloso que es y de lo mal hecho que está todo lo otro y acabas quedándote con esto es el real breakthrough, Sí. no sé cómo se llama en español, Eh, descubrimiento, sí, por ahí. Ujú. como realmente es el cambio de paradigma más grande que puede haber en nuestra forma de vivir en los próximos años y puede arreglar muchísimas cosas. Entonces, cuando te das cuenta de eso, yo creo que ahí es donde tu cabeza dice, vale, pues puedo contribuir a eso y puedo realmente protegerme tanto a mí como a mi alrededor, como a gente que ni conozco, pero que sé que están pasando por lo mismo que yo. Entonces, ahí, bueno, es una de las razones también por las que yo empecé todo el tema de Bitcoin Barcelona y empecé a buscar otra gente afín a mí que también entendiera eso. Y lo bonito es que es muy fácil reconocerles. Una vez
quedas con ellos, haces una sola cerveza, ni eso, y ya entiendes muy fácil quién está shitcoineando o quién realmente está entendiendo cómo va el mundillo. Y hay una frase que me gustó muchísimo que era I came for the money and I stayed for the freedom, y creo que mucha gente se queda con eso. Sí, definitivamente. Sí, De hecho, eso es verdad. Dale, güey. no, digo que es verdad lo que decía Marcos, ¿no? De que se reconoce bastante este tipo de gente. Y yo creo que, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Al principio, pues, campañas de marketing, de exchanges y demás, pues te llegan mucho antes, ¿no? Que todo esto que estamos hablando de la educación, pues es un poco menos accesible porque precisamente, pues eso, no hay tanto descubrimiento, no se da tanto a conocer. Pero sí que es verdad que igual que Marcus o yo también hemos cambiado de opinión en ese aspecto, porque al principio pues no tenías argumentos tampoco para defender pues, las criptomonedas en general. Y sí que hemos visto gente de que ha aprendido con nosotros, con el tiempo, y que ha ido cambiando de pensamiento. Y esto para mí es algo que al menos para mí fue doloroso, o sea, de que tú entiendes el mundo de una forma y que de repente alguien te diga de que no es así, tal y como lo entiendes. Entonces, esto para mí fue doloroso, para en general la gente lo es, y que la gente, aun lo doloroso que es, que esté dispuesta a hacer ese cambio, ¿no? O a cambiar de pensamiento. Para mí esto es lo más importante de esto, de estar dispuesto a cambiar de pensamiento siempre. Es algo que Bitcoin para mí me enseñó eso. Nunca Totalmente. acabas de aprender sobre Bitcoin. No, nunca. Nunca, nunca. De hecho, sí, yo también iba encaminado a eso, que uno, muy fácilmente lo reconoces. O sea, yo llegué, bueno, obviamente sabía lo que iba, pero digo, ya cuando empecé a hablar con ustedes uno por uno, que no conocía absolutamente a nadie, sí, pues intercambiamos y se ve que aunque los trasfondos son diferentes, que cada quien obviamente tiene una historia, pero al final todos llegamos a la misma conclusión y o sea, lo mismo, que una vez hay muchos artículos, muchos libros. Saifedean, por ejemplo, creo que ha sido como uno de los que más ha orange pillado del mundo y lo ha hecho bien. Entonces, yo personalmente también lo recomiendo. Al final, eh, es que es increíble porque honestamente no sé cómo lo verá las personas externas, pero al final todos llegamos a la misma conclusión. Entonces yo sé que a nosotros nos ven como los bichos raros mientras no han pasado ese proceso, pero cuando están en ese proceso se dan cuenta, o sea, es como haces un clic, ¿no? Y cambias, como tú dices, de paradigma. Dices, ok, estábamos totalmente equivocados, nos han mostrado un sistema que les conviene. Y al final no es que alguien nos está lavando el coco, porque al final, como dice Wade, Saifedean en su libro, creo que los últimos 3 capítulos habla de Bitcoin. El resto del libro ha sido historia pura del dinero, o sea, y toda la historia del dinero que ha habido en la humanidad, de todas las culturas y desde sus inicios, ¿no? Entonces eso me parece bastante importante porque primero explica cuál es el problema para después mostrar cuál es la solución. Y de hecho, eso me gusta mucho porque, y aquí hablo un poco más personal, es un poco lo que me gusta lo que están haciendo en El Salvador, porque, ok, más allá de todo el trabajo del gobierno y que hicieron Bitcoin moneda de curso legal, no se quedaron ahí, pues, sino que Najib personalmente está súper bien asesorado, su mano derecha en este tema es Max Kaiser, también Stacy, y bueno, hay muchas más personas como Mi Primer Bitcoin y puedo hablar de mucho más, Jimmy Sun, etcétera. Y recientemente he estado de Saifedean ahí, o sea, han hecho un programa con la embajada, no, perdón, con la oficina de Bitcoin. Y me gusta mucho porque han llevado a los mejores desarrolladores, pero también educadores como Saifedean. De hecho, creo que este año sale, no sé si 2 promociones. Creo, bueno, la primera seguro, que va a salir la primera promoción de desarrolladores de Bitcoin, pero me gusta porque no únicamente les están mostrando la parte de programación en cuanto, bueno, muchas cosas, no tanto la base layer como Lightning o lo que sea, o como inclusive crear tus propios nodos, sino que les están mostrando la historia del dinero. O sea, le están diciendo que, mira, esto es así, pero entiende por qué no, por qué lo estás haciendo. Eso te está dando como un macro. Porque también hay personas que pueden llegar porque
a ver, es novedoso, es tecnología bastante nueva, innovadora, obviamente es disruptiva, ha llegado a mi país en moneda de curso legal. Hay personas que dirán, ok, como cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hacer analogía como las Vision Pro de Apple, ahora habrá gente que querrá especializarse en eso, porque es algo nuevo. Eh, entonces no todos han llegado por ser Bitcoiners, ¿no? Entonces me parece muy importante que, a las personas que están educando, más allá de proyectos como Mi Primer Bitcoin, entre muchos otros, también los meetups que hacen cada mes, hay una historia, ¿no? Y de los diferentes ángulos. Y creo que así, no solo en El Salvador, sino que ya hablo a nivel mundial, debería hacerse. Yo creo que la educación es como lo más importante, ¿no? Sí, sí, y tiene muchas partes. Nosotros, de hecho, aquí en Barcelona, pues lo que hacemos es cada mes una temática diferente, porque no puedes englobar aprender Bitcoin en solo un día. Mm. Realmente tienes que hablar de economía, de psicología, de filosofía, de tecnología, muchísimos ámbitos que todos, geopolítica, realmente muchísimas cosas que involucran al mundo. Y una vez empiezas a entender un poco cómo se relacionan todos entre ellos, ves que Bitcoin es un punto que tienen en común. Y bueno, lo de El Salvador a mí me parece espectacular porque es una, para mí los chavales que están saliendo ahí son como los primeros chavales en todo el mundo que están siendo educados fuera de la Matrix y directamente salen entendiendo cómo funciona el mundo. Entonces, no les enseñan lo que está establecido, sino realmente para que entiendan y puedan pensar por ellos mismos. Así que chapo al Salvador y mucho Gracias. ánimo a todos los que están aprendiendo ahí. Sí, sí. Al final, esa es una cosa que yo también he hablado bueno, entre mis amigos, mi círculo personal, bueno, personas que son curiosas con El Salvador, les digo, al final, eh, porque también hay una cuestión que hay personas que también lo ven como un tema político, como casi cualquier cosa. En Latinoamérica, bueno, creo que aquí también en España metes cualquier cosa y lo llevan a la política. Todo. Entonces sí, entonces yo voy a diferenciar como, ok, sí, fue Nayib que lo introdujo, pero el punto es que él lo introdujo. Y más importante es, lo haya introducido él o no, él continúe siendo gobierno pro Bitcoin, él continúe siendo presidente, sí o no, venga otro gobierno, no va a poder censurar esto, ¿sabes? O sea, es como decir, ok, quiero censurar Bitcoin. Ajá, bueno, prueba, prueba, inténtalo. No vas a poder, ¿sabes? Simplemente está facilitando una herramienta, una nueva forma de un sistema monetario, ¿no? Que bueno, ya lo he hablado un montón en este podcast, pero bueno, la introducción hacia el sistema financiero que no se tiene en muchas partes del mundo. Eh, Perdón, ¿me iba a decir algo? No. No, que para mí lo más interesante de Najib es que precisamente esto, ¿no? Los países, o sea, los primeros países que se den cuenta o que quieran aplicar una solución al problema de su moneda, ¿no? Pues porque tenemos casos de hiperinflación generalmente en Sudamérica, muchos países que, bueno, no están aplicando las medidas necesarias y para mí El Salvador lo que tiene es precisamente esto, ¿no? Lo que decíamos antes de, oye, tengo un problema, voy a pensar en una solución, ¿no? Entonces, para mí es esto, ¿no? Yo creo que él lo que hizo es precisamente esto, decir, oye, yo no tengo mi propia moneda, tengo que depender de Estados Unidos, yo no quiero esto, pues voy a utilizar Bitcoin, que es la moneda de uso mundial y que no es de ningún estado ni puede ser emitido por ninguno de ellos. Así que para mí es un movimiento estratégico bastante interesante y yo creo que a lo largo de los años, conforme esto se vaya desarrollando, porque al final, pues, bueno, el supply de Bitcoin, como sabemos, ya es limitado, por lo que esto tiende a que adquiera más precio, ¿no? Que eso al final, pues, la gente se fija en esto. Entonces, al final, muchos países, yo creo, lo que van a hacer es, hostia, este tío ha adoptado Bitcoin, qué bien le va, ¿no? Y yo, pues, no tengo ni mi moneda propia o la tengo súper inflacionada y la gente es que ni la puede utilizar. Entonces, para mí, esto va a ser un impaso, ¿no? De que sea el primer país y que ver cómo se va desarrollando positivamente, que los demás países también se suban al carro, ¿no? Y que esto pues se utilice más. Totalmente.
Chicos, vamos a ir terminando, tenemos como entre unos 5 o 10 minutos, así que nada, bueno, normalmente no suelo decir fecha que estoy grabando esto, pero este como es un episodio especial. Creo que el siguiente meetup es el día 15, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, sí, Correcto. Dentro de sí, 5 días. correctamente. Entonces, bueno, nos veremos ahí, espero. Y nada, si quieren decir algo del meetup o agregar algo que quizás no hayamos tocado, bienvenido. Sí, bueno, a mí básicamente me gustaría animar a toda la gente que esté escuchando esto y no haya asistido nunca a un meetup o no tenga la suerte de estar en El Salvador y poder, bueno, si estás en El Salvador también, pero si no has llegado realmente a asistir a un evento donde la gente hable de Bitcoin o eduque sobre Bitcoin, lo recomiendo muchísimo. Y en el caso, sobre todo esto me gustaría recalcarlo muchísimo, en el caso de que creas que tienes suficiente conocimiento como para empezar una iniciativa educativa sobre Bitcoin en tu área y no hay ninguna, hazlo. Busca a la gente que sea afín a ti o busca gente que también esté alineada en este movimiento o que realmente entienda sobre Bitcoin y quiera ayudar a otra gente también a entender y montar, aunque sea una charla mensual o unas cervezas cada 2 semanas, no importa. Pero en el momento en que la gente empieza a ver que hay movimiento ahí y que tiene un use case, que la gente lo usa, que realmente tiene sentido todo lo que se está hablando y que no es solo especulación, no es solo hacerte rico pasado mañana, no, no es nada de eso. Es todo lo contrario, de hecho, es aprender a ahorrar, aprender a gestionar tu dinero y eso conlleva muchísimo, muchísimo tiempo. Así que si tienes el conocimiento suficiente como si no, intenta montar o buscar un meetup, un evento de Bitcoin, cualquier persona alrededor de ti para hablar de ello y a partir de ahí ya verás que todo surge muy fácil. Los bitcoiners son gente que de por sí quieren crear, quieren construir. Así que nada, eso sería básicamente lo único que quiero decirle a toda la audiencia. Waves. No, totalmente. O sea, lo que dice Marcos es tal cual. Al final nosotros nos conocimos en base a esto y yo creo que es lo bonito, ¿no? De que unirte con gente que esté alineada al mismo pensamiento y que al final se vayan desarrollando proyectos o historias y demás que esto, pues, oye, si el año pasado nos hubieran dicho de que ahora mismo estaríamos, pues, haciendo todo lo que estamos haciendo, pues, esto al final, pues, bueno, gana notoriedad, ¿no? En la comunidad y además en Barcelona yo creo que es importante tener buenos referentes y obviamente yo creo que lo somos simplemente pues porque lo que hemos dicho, ¿no? No te vamos a vender nada, simplemente es información, tanto en Twitter, en el grupo de Telegram o los meetups que vamos haciendo, pues simplemente información para que estés cada día más educado, actualizado y que animo a que la gente, pues eso, si no hay ningún meetup en su comunidad, pues que se anime a hacerlo porque vale la pena. Está bien. Y una última cosa, si hay alguien que esté alrededor de Barcelona y no haya venido, estáis más que invitados. Este día 15 de junio hacemos un meetup sobre Lightning para negocios y va a ser un poco la despedida de los meetups oficiales que hacemos durante el año desde septiembre hasta junio. En verano vamos a hacer actividades un poco más dispersas, pero este va a ser en una terracita, con el sol, con bebida para todo el mundo, ¿Por qué creen que gratuita. voy? Así que, No. ah, claro, sí, sí. Al final hablar de Bitcoin es lo de menos. Efectivamente. Sí, no, se pasa bien, honestamente. Sí, sí, pero totalmente Eh, invitados. Mm, bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo de verdad les agradezco que estén aquí porque los saqué, creo que por un terremoto los sacudí y les dije, por favor, necesito hacer un podcast con este especial porque normalmente los episodios los saco varias semanas vistas, pero bueno, creo que esto era bastante importante hablarlo casi que inmediato, ¿no? Así que gracias por hacer el espacio. El día 15 mitad, voy a hacer todo lo posible por sacarlo también junto con esta semana. Los martes son episodios. Honestamente no sé cuándo lo voy a sacar, pero prometo sacarlo antes del 15. Eso sí lo prometo. vale, perfecto. Este,
y les avisaré, pero gracias porque hablamos sobre, bueno, temas realmente importantes. Bueno, hablamos un poco sobre Binance, sobre Coinbase, sobre la autocustodia. También hablamos sobre Ledger, que realmente no lo tenía planeado, pero bueno, eso es lo bonito de estas charlas, ¿no? De estos podcasts, porque yo, bueno, creo que esto se lo he dicho a mi círculo cercano, creo que nunca lo he dicho aquí, pero un referente que yo tengo es Broncano, que no se prepara nada, así que solo dejo que fluya. Y obviamente tengo Muy las buen preguntas. periodista. Sí, tengo preguntas clásicas, obviamente no las de él, sino que, bueno, temas de Bitcoin, pero luego dejo que fluya porque creo que es la mejor forma de que así es más natural y las personas pues simplemente hablan y tal, ¿no? Así que muchas gracias y que esta no sea la primera ni la última vez que estén aquí, trataré de traerlos más y bueno, nos estamos viendo en los meetups. Gracias a ti, Juan. Igualmente, gracias por Bueno, invitarnos. Un placer. Hasta la de próxima. nada.